Muy buenas noches, mi nombre es Luz Estela Barrera Riveros, estudiante del doctorado en educación de la UTEL. La exposición que presento hoy corresponde al primer avance de mi artículo de investigación, cuyo tema es la inteligencia artificial en la educación, desarrollado en el marco de la asignatura de la tecnología educativa bajo la orientación del doctor Jorge Cruz León. Este primer avance tiene un propósito metodológico preciso, que es cumplir con la selección introductoria del artículo siguiendo el modelo de IMRD, acrónico de introducción, métodos, resultados y discusión, que estructuran la producción científica contemporánea. Lo que hoy presento es por lo tanto el fundamento conceptual y argumentativo sobre la cual se sostendrá toda la investigación, la justificación del problema, la revisión de los estados del arte y la delimitación del objeto de estudio. Bueno, comenzamos por anunciar el problema de la investigación con toda la precisión que exige un trabajo doctoral. Una pregunta articulada en tres dimensiones analíticas. Luego situaremos este problema en el contexto histórico, la incorporación de las TIC en la educación durante las últimas décadas, porque ningún fenómeno puede comprender si lo separa del proceso que lo ignoró. A continuación, exploraremos lo que la inteligencia artificial puede realmente ofrecer a los procesos educativos y de lo inmediato confrontaremos esas posibilidades de los desafíos y riesgos que la literatura especializada ha documentado. Esta tensión entre potencial y riesgo es precisamente lo que justifica la investigación del tema quinto del bloque. Cerraremos con las implementaciones de este avance y los próximos pasos del artículo. Dentro del problema de la investigación tenemos tres dimensiones: la dimensión técnico-pedagógica, la dimensión institucional y la dimensión ético-social. Todos estos procesos de investigación riguroso comienzan por la formulación de un problema, no una intuición, no una preocupación vaga, sino una pregunta precisa. La pregunta orientada en este estudio es la siguiente: ¿en qué medida y bajo qué condiciones pedagógicas, institucionales, éticas contribuyen la inteligencia artificial a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje sin profundizar las desigualdades educativas existentes? Observen que esta pregunta tiene una estructura deliberada, no pregunta simplemente si la IA es útil en educación. Pregunta bajo de qué condiciones es útil y se produce y se agrega en la restricción crítica que no lo haga a costa de la equidad. Bueno, seguimos con el problema. Se desagrega en las tres dimensiones analíticas. La primera es tecnopedagógica, que planteamos la siguiente pregunta: ¿qué condiciones didácticas específicas permiten que el sistema de inteligencia artificial mejore efectivamente en el aprendizaje? La segunda, dimensión institucional, dice que qué factores organizativos, culturales y políticos y de política educativa facilitan o obstaculizan la integración real de la IA en las instituciones.
Aquí consideramos que la literatura sobre la innovación educativa, según como lo afirma Salinas, muestra que hay una consistencia en las tecnologías, no fracasan por razones técnicas, sino por ausencia de las condiciones organizadas que las sostienen. Dentro de la tercera dimensión tenemos ético-social, que planteamos la pregunta: ¿qué principios deben orientar en el uso responsable y equitativo de la IA en la educación? Aquí entra en juego pues las cuestiones de privacidad de datos, la autonomía de los estudiantes, la transparencia y el derecho en una educación digna de la humanidad. Bueno, seguimos con el contexto de las TIC y en educación. Esto quiere decir que para comprender por qué la inteligencia artificial en la educación es un problema de investigación urgente, es necesario entender que el proceso histórico que la pretende no estamos en este, que es un fenómeno sin antecedentes. Las IA es el eslabón más reciente de una cadena de transformaciones tecnológicas que llevan más de 3 décadas interpelando a los sistemas educativos. A partir de los años 90 es donde aparecen las primeras manifestaciones sobre Word, Light y Winday y Web, y en el 2000 aparece Web.2, que son las redes sociales y los dispositivos móviles sucesivamente. Pues esto pues no alcanza a, a, a los interrogantes de lo que se está queriendo de esa época. También en el 2010 pues aparecen muchos más dispositivos móviles, y en el 2000, para el 2020 se quiere que la inteligencia artificial sea un proceso de análisis, de aprendizaje constante, y que sea productivo para las instituciones. Este contexto es fundamental para entender que la IA, por qué los obstáculos que afrenta no son nuevos, son los mismos obstáculos estructurales de siempre: brecha de formación docente, ausencia de métodos pedagógicos sólidos y la sostenificación de la tecnología. Dentro del potencial de transformación de la IA se tiene que dentro del contexto histórico nos muestra los límites de la integración tecnológica de la educación. Entre ellas tenemos el aprendizaje adaptativo. Es quizás el aporte más significativo, sistema que modifique al tiempo real al contenido, el ritmo y la secuencia de las actividades según el perfil de cada estudiante. Seguimos con el análisis de datos de comportamientos académicos. Permite detectar dificultades de aprendizaje semanas o incluso meses antes de que se manifiesten en una calificación, lo que transforma realmente las posibilidades de intervención de la intervención temprana. Según Torres Pablo, argumenta que la tecnología educativa cumple su función cuando potencia la participación activa del estudiante y facilita la construcción de entornos de aprendizaje más flexibles.
Dentro del apoyo a los docentes es otro eje importante. Frecuentemente permite que los docentes los utilicen para las tareas administrativas, registro de sistema, correcciones de ejercicios, también para la liberación de tiempo, donde el docente realmente quiere presencia humana, la orientación, el diálogo crítico, la formación de valores. En este sentido, la IA no reemplaza al docente, redefine su rol hacia las funciones de mayor complejidad pedagógica. Podemos hablar que también existe un laboratorio virtual donde nos afirma el integrante Bodekar nos presenta una conferencia de Test por CERN en el 2015. Bodekar demostró que los laboratorios virtuales impulsados por la tecnología artificial pueden ofrecer a cualquier estudiante el mundo de experiencias de aprendizaje científico de la misma calidad de las que se realizan en laboratorios físicos de universidades de élite. Este ejemplo no es una utopía tecnológica, es una realidad ya operativa en varios contextos educativos, lo que convierte que en un caso relevante para esta investigación es que ilustra de manera tangible la diferencia entre usar tecnología para reproducir lo que ya existe. Una clase tradicional es en formato digital y usarla para hacer posible lo que antes era estructuralmente imposible. Esta distinción es centrada en el campo de la tecnología educativa. Seguimos con los desafíos y riesgos críticos. Esto quiere decir que toda investigación académica rigurosa existe honestidad intelectual. No basta con señalar el potencial de un fenómeno, sino de estar dispuesto a examinar con igual profundidad sus riesgos y sus limitaciones. El primero y más estructural es la brecha digital. Cuando hablamos de la IA educativa, estamos hablando de las tecnologías que requieren conectividad de alta velocidad, dispositivos actualizados y muchos casos en un continente donde sin atender primero estas condiciones materiales no democratiza la educación. El segundo, el desafío es el orden ético. Tiene que ver con los datos. Los sistemas de la IA aprenden de datos y en el contexto educativo esos datos son informados altamente sensibles sobre el comportamiento, rendimiento y las dificultades y patrones cognitivos de los menores de edad. También tenemos la formación docente, es el tercer desafío. Quizás el más urgente en términos prácticos, la IA no puede integrarse significativamente en las aulas si el docente no comprende cómo funciona, cuáles son sus límites y cómo articular su propia propuesta pedagógica y los sistemas de formación docente. Bueno, finalmente la interacción institucional, las organizaciones educativas tienen culturas y estructuras que tienden a preservar
Seguimos. ¿Por qué investigar este tema? Aquí podemos ver que en la barra, en la parte vertical, tenemos identificado lo siguiente. La relevancia social está de color verde. La pertinencia pedagógica la podemos leer de color azul, el vacío de la estructura de color naranja y la urgencia institucional de color rojo. Esto quiere decir que las justificaciones de una investigación no es una formalidad académica, es el argumento central que responde a una pregunta fundamentada: ¿por qué vale la pena dedicar esos recursos intelectuales a este problema y no a otro? En este caso, esta investigación, la respuesta opera en 4 pasos. Primera, plano social. La justificación se apoya en la educación, que es un derecho y un bien público. Cualquier tecnología que sea incorporada en el sistema educativo debe evaluarse antes de su eficiencia instrumental. Dentro de la inteligencia artificial tiene este potencial y ya no llenamos ilustrados con el caso como el caso de Border, pero solo si su implementación va acompañada de condiciones de inteligencia, en el caso de los criterios éticos claros y su diseño y el uso. Desde el plano pedagógico, según Torres, nos recuerda que la tecnología educativa no debe confundirse con la modernización instrumental de la enseñanza. Dentro del vacío de la literatura, en español es un argumento de peso que son frecuencia de importancia. La mayor parte de los estudios sobre la IA en educación se producen en inglés, en contextos del norte global, con condiciones institucionales, culturales y de recursos que no son explorables directamente. Desde la urgencia institucional, las instituciones educativas están adoptando herramientas de la IA. Ahora mismo, en este momento, muchas veces sin evidencia suficiente y sin diagnóstico previo y sin marcos pedagógicos que orienten esta adopción. Como lo señala Vizcaíno, dice que el valor de un artículo científico no reside solo en lo que descubre, sino en la claridad con que formula el problema y el rigor en que orienta la búsqueda y la respuesta. Dentro del modelo IMRD, esto quiere decir que es muy importante que quede claro el lugar que ocupa este trabajo dentro del proceso de investigación completo. En el artículo científico que estoy construyendo sigue el modelo de IMRD. Desde qué estándar institucional de publicación es revisada, académicas indeseadas y cómo señalan siniestros. Según Olave, dice que la estructura del conocimiento científico de manera que facilite tanto la comunicación como su evaluación. El primer componente de este modelo es introducción, que va ahí, es lo que hoy hemos presentado: el problema de la investigación, el contexto teórico, la justificación de estudio y el estado del arte. El segundo componente van los métodos. Describe el diseño de investigación, el enfoque metodológico
que será de corte cualitativo, con análisis de documental y de revisión del sistema de la literatura. Seguimos con el tercer componente, que son los resultados. Expondrá los hallazgos del análisis respecto a las condiciones, los modelos y las experiencias documentales que integran de la IA en contextos educativos. Y finalmente tenemos la discusión, que es la que interpreta esos hallazgos de la luz, marcos teóricos, y formula las conclusiones e implementaciones del estudio. Finalizamos con unas bibliografías que hacen referencia al tipo de investigación que estamos realizando. Gracias, muy amable.